Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Israel Suárez, director y cofundador de la iniciativa Boletín Libertad. Como ya es de conocimiento debido a la pandemia del coronavirus, nos es imposible poder juntarnos con Oscar Mario Tomianovic. De igual manera, fundador y director de esta iniciativa, con el fin siempre de hacer un debate, una charla de las reflexiones que se van suscitando en la página del boletín. Bueno, la semana pasada yo fui autor nuevamente de una reflexión que se llamaba El orden espontáneo en la evolución del derecho y sus diferentes corrupciones ante el olvido de la libertad. Y para empezar esta reflexión tenemos que entender primero qué es el orden espontáneo. El orden espontáneo así es un término acuñado por Hayek. Y bueno, Hayek concebía el orden espontáneo como aquellos ordenamientos provenientes de la evolución. ¿Qué quiere decir? Que mediante iba pasando el tiempo iban surgiendo nuevas necesidades, nuevos órdenes. Entonces, este ordenamiento estaba basado en un conjunto de fuerza que se es creado. No, no, no descubierto como algo que ya existía y una persona lo idealizó y así tenía que ser, sino algo que se fue creando en base al proceso transitorio que llevó la sociedad y en base a ciertas falencias y necesidades iban creándose nuevas cosas. Entonces, esto no es algo elaborado por una persona, como lo acabo de hablar, como es lo que nosotros conocemos en la Revolución Francesa, ¿no? Como Maximilien Robespierre, que ellos idearon todo y desde arriba quisieron cambiar hacia abajo, no desde abajo hacia arriba. Entonces este orden espontáneo va surgiendo con el tiempo en base a las diferentes necesidades que se van suscitando en el transcurso de la evolución humana. Entonces, este orden espontáneo, al crear normas que son de necesidad para la sociedad, somete esas cosas a las normas, no de manera viceversa, que es cuando las personas someten su voluntad mediante una norma a las personas. Entonces, como lo acabo de explicar, surge una necesidad, se ve una necesidad y de esa necesidad se crea una norma, vengamos a decirlo, y en base a esa norma ya las cosas se van adaptando. No viene por la voluntad o el capricho de una persona de idear cómo las cosas deberían ser y mediante esa norma subyugar a todo para que se cumpla su voluntad. Entonces, así es como surge el derecho. El derecho, para dar una definición bien simple y entendible, es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Es la definición más simple que les voy a dar para no estar complicando. Entonces, para entender la aparición del derecho tenemos que remontarnos a la antigua Grecia, a las polis griegas, ¿no? En esa época helena, las polis griegas y los problemas de los griegos y en su estudio de la ley era muy escaso. Su estudio y lo que los griegos de verdad estaban abocados era el tema de la política, ¿no? El ordenamiento del espacio común, la vida en sociedad. Como decía Aristóteles, ¿no? El sum politikon, el hombre es un animal político, o sea, todo era política. Entonces ellos no estaban enfocados mucho en el sistema normativo de la sociedad. Eso no quiere decir que no tenían leyes ni normas, ellos sí tenían normas, pero eran en base a costumbres, ¿no? Lo que se hacía generaba normas, como una de las fuentes del derecho es la costumbre, entonces eso generaba ley, generaba normas, pero eran pocas cosas. Entonces, no había un sistema jurídico, no había de verdad un conjunto estructurado de normativas para diferentes áreas para ir regulando mediante ley el sistema y cómo la sociedad debería regirse. Entonces, para ir más rápido, partamos a Roma. En Roma aquí ya se empieza a ver, digamos, el primer cambio en el derecho. En Roma surge el primer esbozo de la ley en la historia occidental, ¿no? De la humanidad, que eran las 12 tablas. A diferencia de los griegos, los romanos tenían también sus normas en base a costumbres, pero ellos empezaron a escribirlas, ¿no? Empezaron a escribir, agarraron pluma, tinte, qué sé yo, un pedazo de tela o papiro y empezaron a escribir sus normas. Entonces eso ya se le conoce como la codificación. Después en el siglo II, si no me equivoco, no lo recuerdo muy bien, llega Cicerón y desde ahí nace lo que se conoce como la codificación romana. Quiere decir que todas esas costumbres que tenían los romanos empezaron a escribirlas, empezaron a escribirlas una por una.
Esto se debió a diferentes situaciones, ¿no? Porque había un aumento de la población, la sociedad fue creciendo, el pueblo fue aumentando, ¿no? Roma en su apogeo era un imperio bastante grande y vasto, casi toda Europa y parte de África, entonces las cosas fueron complejizándose un poco, por lo que fue necesario escribir esas normas. Entonces ahí es donde entra el orden espontáneo, ¿no? No fue que un romano dijo, yo en mi cabeza, mediante la razón, estoy consiguiendo que tiene que hacerse esto así para que se regule así. No, fue surgiendo mediante las diferentes necesidades que en el transcurso de la evolución de la historia romana se fueron suscitando, que son estas causales que he llegado. Entonces, ante estas problemáticas se van creando ciertas salidas, ciertas normas, que es para regular esas necesidades que el transcurso del tiempo está dando. Entonces, desde ahí ya en Roma el derecho se vuelve esencialmente importante, ¿no? Por eso en derecho, en todas las partes de América Latina y el mundo donde se estudia el derecho romanístico, se lleva la materia de derecho romano, ¿no? Porque la creación de las leyes parte en Roma y es algo que no tenían las polis griegas. Entonces, de esta forma en Roma el derecho se vuelve la vida en sociedad, ¿no? La ley pasó a ser lo más importante. La ley pasó a ser lo más importante en la sociedad de los romanos. Entonces, para ir avanzando, vamos a la Edad Media. Después de la caída del Imperio Romano, sabemos que viene el feudalismo, ¿no? Que fue una época bastante oscura, que se conoce también como oscurantismo porque se queman bastante obras teóricas y políticas, entre otras. Y esto, con perdón de algún creyente, fue por influencia de la Iglesia Católica. Entonces, desde aquí, a mi entender, digamos, el derecho fue corrompiéndose poco a poco, ¿no? No digo que en los tiempos pasados en Roma había corrupciones, pero su surgimiento fue ajeno a eso. Entonces, desde aquí ya empezó a corromperse poco a poco y de manera más fuerte, ¿no? Ya las normas no surgían como esos mecanismos para subsanar errores en la sociedad, sino que ya surgían de la voluntad primeramente del señor feudal ante su siervo para dirigirlos al modo que él quería, bajo la justificación por parte de la iglesia que partía de una justificación divina. Entonces ya no existía un estatuto jurídico, un sistema jurídico dentro de ese feudo, ¿no? Sino se hacía mediante norma lo que el señor feudal quería. Entonces, yendo más adelante, para no hacerlo tan largo, en la Edad Moderna y en el Renacimiento, a pesar de que ya ahí había un mayor conocimiento filosófico y se estaba dando más prioridad a la razón que en vez de a Dios, la idea teocentrista aún seguía vigente, seguía fuerte. Entonces, solo que con el estudio del ser humano. Y el derecho seguía corrompido, porque seguía siendo un instrumento del monarca bajo su legitimidad divina para dictar a voluntad lo que a él le parecía correcto o lo que él deseaba, ¿no? Entonces, en la edad contemporánea ya estos reyes eran bastante instruidos. Tenían bastante conocimiento a los reyes de las edades anteriores, ¿no? Y bueno, estos individuos seguían legitimando su uso del poder en el derecho provenientes del conocimiento que tenían. Ya eso, aún algunos seguían sosteniendo la legitimidad divina, pero ya ahora ellos dictaban leyes en parte a todo el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Entonces, esto se conoce como despotismo ilustrado, ¿no? Ellos sabían qué quería el pueblo, porque ellos tenían conocimiento, más que ellos. Entonces, ellos sabían lo que esa otra persona quería, y esa otra persona lo que quería estaba equivocada. Entonces, con la ilustración ya se empieza a dar un rescate al derecho del lugar oscuro en el que se encontraba mediante las diferentes corrupciones que en el tiempo se fueron suscitando, ¿no? Aquí, en base a diferentes autores liberales que nosotros conocemos, ya se hablaba que el rol del Estado en cumplimiento del derecho, la ley y las normas debía estar para proteger al hombre, ¿no? Entonces,
aquí empieza a sostenerse de cierta manera, apartando el rol del Estado, enfocándonos en el derecho, que bueno, la ley debe estar para proteger al individuo, ¿no? Y no debe ser usada por los monarcas para dictar normas arbitrarias. Entonces, para ir finalizando, lo que yo busco transmitir es que el derecho surge de un orden espontáneo, ¿no? De un proceso evolutivo en el cual las diferentes circunstancias fueron generando esta necesidad. Entonces, esta necesidad parte de los diferentes ensayos en base a la prueba de error, ¿no? Y su fin en sí fue ordenar, como les había mencionado, la vida en sociedad, pero en el transcurso del tiempo y sus diferentes corrupciones, esto se apartó en sí este enfoque del derecho y fue enfocado en un mecanismo para dictar, como les digo, normas arbitrarias y ya no enfocado en la protección del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces, actualmente yo creo que el 99% de los estados y la sociedad y todo, ahorita el derecho, en algunas sociedades más, en otras menos, sigue corrompido, ¿no? Los, los gobernantes usan esta ciencia social para dictar leyes y normas a gusto y a lo que ellos consideran correcto sin saber si es que eso va a repercutir o se va a poder hacer, ¿no? Entonces es un instrumento para camuflar los caprichos de los políticos con carácter legítimo. Por lo tanto, el derecho yo entiendo que fue corrompiéndose, etcétera, porque las personas no saben que la ley debe estar para proteger al hombre. Cuando se tiene entendido que la ley, el derecho, incluso el rol de los gobernantes y todo, tiene que estar para proteger al ciudadano y que nunca ninguna de las normas deba sobrepasarse o pisotear los derechos de los cuales son inalienables para una persona como que es la vida, que de esos parten todos, la libertad y propiedad privada, entre otros, el derecho seguiría manteniendo su esencia, ¿no? Entonces eso depende de nosotros, de la sociedad civil, que nos hemos olvidado más que nada que las normas, sistema jurídico y todo no están para atropellar nuestras libertades. Entonces tenemos que entender, enfocarnos, leer y estudiar qué conlleva el derecho en sí, no que estudie en la carrera, pero el fin, para entender que ninguna ley o norma puede atropellar nuestros principales derechos no fundamentales. Entonces, así como en el pasado lo acabo de explicar, yo veo que aún el derecho sigue corrompido, entonces depende de nosotros rescatarlo. Y agradecerle a todos los que nos siguen, nos ayudan siempre y nos dan su apoyo. Decirles a todos por favor que se cuiden en estos tiempos del coronavirus. Esto es una situación bastante grave y alarmante que no hay que tomarse a la ligera. Cuídense y sigan todas las instrucciones y los lineamientos, ¿no? de sanidad para acabar de una vez con esto, porque esto depende de todos nosotros. No se olviden de seguirnos en Facebook y YouTube como Boletín Libertad, en Instagram como Boletín-Libertad y en Twitter como Liberando Voz. Muchísimas gracias.